Somos Iglesia, un programa producido por Koinonia Radio para la Arquidiócesis de Tijuana, conducido por Monseñor Salvador Cisneros. La Iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero, cuya misión es acoger la salvación y llevarla a todos los hombres. Iniciamos en Somos Iglesia. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles una vez más desde los micrófonos de Koinonia Radio para reflexionar acerca de la Iglesia, nuestra familia espiritual que abre los brazos para integrarnos, para abrazarnos, para bendecirnos, para acercarnos a Jesús, al Padre Celestial, con la gracia del Espíritu Santo. Estamos comenzando este mes de octubre, sin duda un mes significativo, no solamente para la vida espiritual, sino también para la vida social, para la comunidad humana, para nuestra nación mexicana. En la Iglesia le llamamos el mes de las misiones y el mes del Santo Rosario. ¿Por qué? Pues porque en este mes tenemos la fiesta de la Virgen del Rosario, pero también tenemos la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, que es la patrona universal de las misiones. No cabe duda que el Rosario y las misiones van muy unidos. De hecho, con frecuencia decimos que los 5 misterios del Rosario representan los 5 continentes de nuestro mundo, hacia los cuales se dirige la palabra de Dios en la misión. Y precisamente hoy, que estamos a 3 de octubre, en la liturgia leemos el texto de San Lucas, que es el envío de los 72 discípulos. Dice el evangelista que entonces Jesucristo llamó a 72 discípulos y los envió a anunciar la buena nueva del reino de Dios. Qué interesante es esta experiencia de la misión de los 72, que representa, pues, por una parte toda la Iglesia. Todos los discípulos de Cristo estamos representados en esos 72 que Cristo envía al mundo. Como dice Aparecida, todos somos discípulos y misioneros. Desde el Papa es discípulo hasta el último cristiano bautizado es discípulo, y al mismo tiempo todos somos misioneros. No hay nadie que esté dispensado a ser misionero, no hay nadie que esté dispensado de la misión, que es el envío de Cristo. San Lucas describe entonces un pequeño discurso a los misioneros, que se parece mucho, claro, al discurso del Evangelio de San Mateo, que es el segundo discurso de este Evangelio, organizado en torno a los 5 grandes discursos de Jesús. El primero, el Sermón de la Montaña, y el segundo, el Sermón a los misioneros. Y en San Lucas este sermón es breve, es esquemático, se expresa en lo fundamental. La primera parte simplemente dice, pónganse en camino. Es decir, levántense, caminen. Como el Papa actual Francisco también está en esa actitud de decir a la Iglesia, ponte en camino, sal a la calle, encuéntrate con tus hermanos. O en esa expresión de él, callejoneemos la fe, hay que callejonear la fe, es decir, hay que llevarla a la calle. Y claro, Jesucristo, así en el Evangelio de Lucas, dice, pónganse en camino. Y en este camino hay que ir como deprisa, sin carga pesada, sin demasiado equipaje, no lleven sandalias, no lleven bastón, no lleven túnicas, no saluden a nadie por el camino. Entonces es un mensaje urgente, es un proyecto de prisa, es una testificación que no tiene intereses materiales. Y enseguida la segunda parte de este discurso nos dice, cuando entren a una casa digan que la paz sea en esta casa. El mensaje misionero es el mensaje de la paz, que es como la síntesis de toda la salvación de Dios. Es el saludo de Cristo después de resucitado, la paz sea con ustedes. Una y otra vez lo repite Jesús. La paz que no consiste solamente en la ausencia de la guerra, de la violencia, de las armas, la paz que va mucho más allá,
que es como la síntesis de la felicidad, que es como la síntesis de los dones de Dios que Cristo vino a traernos. Y el Papa Juan XXIII, que pronto va a ser canonizado, escribió una carta que tal vez todos conocemos y que se llamó Pacem in Terris, la paz en la tierra. Y él decía que la paz no es fácil de conseguir, necesita 4 condiciones fundamentales. La primera condición es la verdad. No hay paz si no hay verdad. La mentira engendra desconfianza, separa a los seres humanos, nos confronta, nos individualiza, nos aísla. La mentira no puede fundamentar la paz. Y por lo tanto, lo primero que necesitamos para construir esta paz de la cual habla el Evangelio, para proclamar la paz, es proclamar la verdad. Ser testigos de la verdad, como dice Cristo. Yo para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo el que es de la verdad escucha mi voz. La verdad en primer lugar. En segundo lugar, también es importantísima la justicia. En realidad no puede haber paz sin justicia. Y en un mundo de injusticias tan enormes como las que tenemos actualmente, qué difícil es la paz. Por eso se necesita esa experiencia de la paz que se fundamenta en la justicia. Trabajar por la justicia, trabajar por relaciones humanas respetuosas, dignas, transparentes, importantísimo en todos los campos, desde la misma familia, en donde tenemos que relacionarnos en esa relación de justicia, de equilibrio, de verdad. Y también en la vida social, en la política, en la educación, en la escuela. La justicia es una clave de convivencia. En la economía a veces está muy mezclada con injusticias, con esas acumulaciones excesivas que hacen que los pobres sean más pobres y los ricos sean más ricos, y surge esa indiferencia. Por eso el Papa Juan XXIII decía que la paz también se fundamenta en la libertad. No hay paz sin libertad. Es un valor básico. El respeto a los derechos humanos, a las libertades humanas, como decimos, las garantías individuales, la libertad de pensamiento, la libertad de religión, la libertad de asociación, la libertad en la vida humana, es una condición de la paz y es un valor fundamental del ser humano. Qué importante es la libertad. Sin duda uno de los grandes valores de la época moderna. Acuérdense que el eslogan del movimiento de la Ilustración francesa y la Revolución francesa era libertad, igualdad, fraternidad. Entonces ahí están esos valores totalmente actuales. La libertad es un fundamento importante de la paz. No hay paz si queremos oprimir, si queremos controlar, si queremos manipular, si queremos someter, si queremos esclavizar o instrumentalizar a nuestros hermanos. Y por lo tanto ahí está el desafío enorme del anuncio de la paz, que es al mismo tiempo el anuncio de la libertad que Cristo mismo nos trajo. Como dice San Pablo, Cristo vino a liberarnos. Hemos sido llamados a la libertad, que nadie les quite la libertad. Y finalmente dice el Papa Juan XXIII que el cuarto condicionamiento de la paz es el amor, que es sin duda la clave de todo el Evangelio. Son valores evangélicos y son valores humanos fundamentales. No hay vida sin amor, no hay dignidad sin amor, no hay persona sin amor. El amor es como la clave, incluso de Dios mismo, ¿verdad? La famosa carta del Papa Benedicto, cuando nos dice que Dios es amor, repitiendo simplemente una frase de las cartas del apóstol San Juan, que es el evangelista, el teólogo del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El amor ha sido testificado, el amor es la fuente incluso de la fe. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene, dice Juan, y hemos creído en Él.
Qué importante es esta experiencia de paz que necesitamos transmitir como testigos. Ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje del testigo. Cristo dice, cuando lleguen a una familia, una casa, a una ciudad, digan que la paz sea en esta casa. Somos testigos de la paz, somos proclamadores de la paz, somos misioneros de la paz de Cristo. El discurso, sin embargo, no termina ahí. El discurso continúa diciendo también curen a los enfermos que haya y predíquenles que el reino de Dios está cerca. Toda esta paz no se fundamenta sino en esta cercanía del reino de Dios. Dios es, en pocas palabras, el fundamento de la paz, el eje en el que se fundamenta la paz de los pueblos y de las naciones. Por eso qué importante es poner a Dios ahí en el centro mismo de la conciencia de cada ser humano, ensanchando su corazón, abriendo su mente, dimensionando su sensibilidad, llevando a plenitud su corazón y transmitiéndole esa paz de Dios que sobrepasa, como dice Pablo, todo pensamiento y todo esfuerzo humano. Dios mismo nos traiga la paz y ese es el testimonio del misionero. Dios está con nosotros. Dios acompaña nuestro camino, Dios nos da su paz. Pero junto con el don de la paz viene el don de la curación. Curen a los enfermos que haya. Qué importante es esta curación del corazón humano que sufre tanto. Los estragos de la violencia, los estragos de la maldad, los estragos de la enfermedad, los estragos de la naturaleza que tanto impactan en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestra misma patria. Todavía estamos confrontados a esa angustia de nuestros estados del sur de México, pues prácticamente deshechos por estas tormentas tan agresivas. Necesitamos curar esas llagas, necesitamos acercarnos al sufrimiento humano, ser compasivos. La esencia de la religión consiste en eso, en la compasión de la que también surge la paz, surge la bendición, surge la esperanza, surge la gracia, surge Dios. Vuelvo enseguida con ustedes para continuar. Del costado de Cristo en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más en Somos Iglesia. Estamos de vuelta en Somos Iglesia con Monseñor Salvador Cisneros. Continuamos nuestra reflexión acerca de este mes de octubre que dijimos es el mes de las misiones y el mes del Santo Rosario. Y los signos de este mes pues están ahí. La Virgen María, Virgen del Rosario, que para nosotros se convierte también en esta imagen bendita de la Virgen de Loreto, que vamos a celebrar en el mes de octubre aquí en nuestra iglesia de Tijuana, patrona de esta iglesia que está cumpliendo 50 años ya de historia, de vida. Por eso hemos recuperado esta imagen bendita que trajeron los padres misioneros jesuitas a la Baja California, allá en el año de 1697, el famosísimo padre Juan María de Salvatierra, que llegó ahí a la bahía de San Dionisio, actualmente la ciudad de Loreto, para fundar la primera misión y la madre de todas las misiones baja californianas, la misión de Loreto, nuestra madre. Por cierto que en el Santo Rosario no dejamos nunca de acompañarlo con las letanías que llamamos lauretanas, letanías a la Virgen María, alabanzas marianas, que nacieron precisamente en el santuario de la Virgen de Loreto, allí en Italia, cuando los peregrinos venidos de todas las partes de Europa y sobre todo de Italia misma o de Grecia, acostumbraban poner en la pared de esta iglesia algunas alabanzas a la Virgen María. Y de ahí fueron haciendo estas alabanzas, que hoy llamamos las letanías lauretanas. ¿Por qué lauretanas? Porque son de la Virgen de Loreto, precisamente. Y Loreto significa laurel, ¿verdad? Es la Virgen de los Laureles, porque su santuario estaba edificado en un bosquecillo de laureles ahí en Italia. Por eso para nosotros es tan cálida esta imagen, que lleva en sus brazos a Jesús
cuidándolo como un niño delicado, y que tanto impactó a los indígenas, que eran pues muy agresivos, ¿verdad? Muy pues incultos y no querían saber de nadie. Nunca los ejércitos españoles pudieron dominar a los indígenas bajacalifornianos, agresivos y feroces. Pero la Virgen de Loreto los conquistó con su semblante amoroso, con su ternura maternal. Y claro, junto con ella los misioneros jesuitas implacables, ¿verdad? Extraordinarios, sin miedo a nada, capaces de transformar esos terrenos desérticos y problemáticos de la Baja California en un verdadero vergel de misiones, señalando la ruta no solamente de la fe, sino también de la civilización en nuestra querida península baja californiana, a donde después han llegado miles y millones de mexicanos para habitar estas tierras, para enriquecerla con su presencia y para hacer de nuestra península pues una península también llena de vida, llena de fuerza, llena de esperanza. Una historia sin duda de vicisitudes, con ciudades muy nuevas, con iglesias también muy jóvenes. Tijuana apenas cumple 50 años de fundada y fue la primera diócesis de Baja California. Entonces la Virgen de Loreto está allí presente en el mes de octubre, y por eso vamos a tener exactamente el 25 de octubre, fecha en que recordamos la llegada de la Virgen de Loreto a la Baja California, cuando el padre Juan María de Salvatierra la baja del navío, de la pequeña barca en la que llegaron a esta península los misioneros jesuitas, la baja de allí para ponerla en el primer santuario. Una choza, ¿verdad? Un tejabán que ahí servía de capilla, que servía de pequeña misión para que los indígenas la reconocieran, la veneraran y la consideraran como una madre piadosa. Así es de que el 25 de octubre tendremos una procesión solemnísima que abarcará desde el Seminario Mayor, calle 10 de Ocampo, hasta donde se edifica la nueva Catedral de Tijuana, la iglesia de Guadalupe del Río, enfrente del Palacio Municipal. Es una distancia corta, nos va sin embargo a facilitar esta procesión solemne a las 6 de la tarde del 25 de octubre, para llegar ahí a las 7 de la noche y celebrar la Eucaristía. Qué importante acontecimiento. Después, claro, una verbena popular, una pequeña fiesta comunitaria para compartir la alegría de una madre con nosotros, la Virgen de Loreto. Por eso este mes es mes del Rosario. El señor arzobispo de Tijuana, don Rafael Romo Muñoz, ha querido que incluso el Rosario tradicional, que se celebraba de manera muy solemne en la diócesis de Tijuana cada mes de octubre, se cambiara ahora por esta fiesta de la Virgen de Loreto, que desde el año pasado iniciamos con una misa inaugural del año jubilar de nuestra iglesia para celebrar 50 años de historia. También les he comentado cómo la próxima semana, el próximo lunes ya, va a comenzar el Congreso de Teología sobre el Concilio Vaticano II. En la mañana para sacerdotes y en la tarde para laicos, de 4 a 7 de la tarde, también en Guadalupe del Río, se llevará a cabo este evento, sin duda solemne, importante, de reflexión sobre el concilio, que es el acontecimiento más importante del siglo XX para la Iglesia, y que también, como ustedes saben, convocó el Papa Juan XXIII de feliz memoria, el Papa bueno, elegido pontífice a los 80 años, es decir, ya en una edad muy avanzada, pero que transformó la historia de la Iglesia Católica, convocando de manera muy audaz este concilio, decía él, para el ayornamiento de la Iglesia, para la actualización de la Iglesia. Hay que adaptarse a los tiempos, decía el Papa, hay que renovar, hay que transformar la Iglesia. Y hay también que volver a las raíces de la fe, a los evangelios, a la persona de Jesús, a su mensaje, a su salvación, a su Pascua, a su vida. También el Papa actual está en ese plan, ¿verdad? Precisamente esta semana se ha reunido con 8 cardenales que la ha convocado, pues precisamente para ver cómo se puede reajustar la organización de la Curia del Vaticano,
que es pues el organismo central de la Iglesia Católica, y que el Papa quiere hacer mucho más flexible, mucho más abierto, mucho más sencillo, para que sea un instrumento de promoción, no tanto de fiscalización, no tanto de autoridad en toda la Iglesia del mundo, sino sobre todo de diálogo, de encuentro con las distintas conferencias de los obispos, que son pues las cabezas de las iglesias particulares de todo el mundo. Entonces se está reuniendo en el Vaticano en estos días, en esta semana, desde el lunes hasta el sábado, domingo, e incluso el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís. El Papa va a ir a celebrar la Eucaristía al santuario de San Francisco en la ciudad de Asís, y después va a tener una celebración ecuménica también con personalidades de otras comunidades religiosas y cristianas, y va a presentarnos ya ahí una especie de panorámica de lo que será esta transformación profunda de la Curia Vaticana, que no es nada fácil. Estamos entonces en esta perspectiva del cambio, de la transformación, como quería el Papa Juan XXIII, renovar a la Iglesia, reconstruir a la Iglesia, como le dijo Jesús a Francisco de Asís: reconstruye mi Iglesia. Él pensaba que era una capilla que estaba derruida por ahí en la explanada de Asís, y invitó a sus amigos a trabajar en esa reconstrucción de la capillita, pero después vuelve a escuchar la llamada de Dios que le dice: reconstruye mi Iglesia. No la iglesia de piedras, no la iglesia de ladrillos, sino la iglesia de personas, la iglesia de obispos, de sacerdotes, de monjas. La iglesia que somos nosotros hay que renovarla profundamente, lo cual está haciendo ya también el Papa Francisco, convocando a estos 8 cardenales que están trabajando con él para la reforma de la Curia Vaticana. Entre ellos hay 3 de este continente americano, ¿verdad? Uno de Honduras, el cardenal Madariaga; otro de Chile, un cardenal ya retirado; y otro de Estados Unidos, también un monje capuchino sumamente interesante. Es decir, 3 personalidades latinoamericanas y otros 5 más. Entre ellos el cardenal Bertelo, que es el encargado del gobierno de la ciudad del Vaticano, que es una nación, y después un representante de cada uno de los continentes, de Europa, de Asia, de África y de Oceanía. Esos 4 continentes tienen un representante. América tiene 3 representantes, y después el representante del Vaticano, de la ciudad del Vaticano, del aspecto. Qué importante es esa experiencia. Vuelvo enseguida con ustedes para continuar nuestra reflexión, porque necesitamos trabajar en esa experiencia de renovar la Iglesia. Este mes de octubre es, por así decirlo, también un mes que implica una renovación profunda. Esto es lo que Jesús vino a hacer: renovar el mundo con su palabra, con su mensaje, con su misión. Él es el primer misionero, es el primer enviado de Dios, que con su Pascua, con su entrega, con su cruz, vino a hacer nuevas todas las cosas. Vino a renovar la faz de la tierra, comunicándonos el don del Espíritu Santo, entregando su vida por nosotros, resucitando al tercer día, para que desde el trono de Dios siga acompañándonos con una cercanía profunda y espiritual que transforma nuestras vidas constantemente. Es el dinamismo de la Iglesia que necesitamos nosotros también vivir. Dinamismo misionero, dinamismo creyente, dinamismo orante. Orar en este mes de octubre por la paz, por la justicia, por la salvación universal. Vuelvo enseguida con ustedes. Del costado de Cristo en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más en Somos Iglesia. Estamos de vuelta en
Somos Iglesia, con Monseñor Salvador Cisneros. Permítanme comentarles un poema que se escribió precisamente en honor del Papa Francisco, del que estamos hablando, y que, claro, les comentaba, en este mes de octubre ha querido pues encargarle a Francisco de Asís este trabajo difícil, portentoso, desafiante, que llamamos la renovación de la Curia Romana, que implicará también renovar a la Iglesia católica en general. Se trata de un poema escrito por Alejandro Guillermo Remers y que se titula Un regalo para el Papa Francisco. Es un poema bello que quisiera compartir con ustedes y que representa la personalidad de este Papa. Dice: quise encontrar un obsequio, el más sencillo, el más humilde, el que en su pequeñez pudieras aceptar sin ofenderte. Pensé que podría comprarlo y fui a la tienda, pero ningún objeto me conformaba. Entonces escuché una voz santa que me dijo: a quien tiene a Dios nada le falta, solo Dios basta. ¿Se acuerdan de quién es esa frase? De Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, cuya fiesta también se celebra en este mes de octubre, el 15 de octubre. Teresita de Jesús, el día primero, abre este espacio misionero del mes de octubre, y Teresa de Ávila le pone un sello de plenitud con su ciencia de Dios, que en esta frase se concentra: a quien Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Continúo leyendo este poema, que es un regalo para el Papa Francisco, de este Alejandro Guillermo Remers. Él continúa diciendo: creí ser poeta para ofrecerte palabras, pero las hallé superfluas, pomposas y gastadas. Huí de mí, perseverante busqué en la tierra, pero hasta una semilla me pareció excesiva, pues podría albergar un árbol. Cuando divisé la pradera, mi corazón vibró alegre, pero intuí al momento que tú no aprobarías que le restara una sola de sus flores silvestres. Busqué entonces en el mar, y no hay un confín que tu nombre no hubiera alcanzado, y en toda su inmensidad solo tenías amigos. Desafiante, me atreví hasta el abismo, y como un cielo vuelto al revés lo encontré poblado de estrellas marinas, pero cuando tuve una en mis manos, creí que no podría ser feliz, sabiendo que cada noche el cielo marino le faltaría una estrella. Busqué entonces en el aire, respetando las abejas, luciérnagas, mariposas y todas las criaturas vivientes, pues tú no querrías detener sus alas ni perturbar su vuelo. Procuré traerte el aroma sosegado y puro de las hierbas, del hogar encendido y los jazmines, pero no pude conservarlos. Quise igualar el canto de la alondra, el murmullo del río, el silbido del viento, cuando exhala en los campos profundos, pero mi voz fue demasiado torpe. Por un largo instante logré retener, resbalando por mis dedos, unas gotas del rocío temprano, pero frescas y transparentes retornaron al aire. Quedé entonces en silencio, desconsolado, bajo el azul infinito que mis ojos no podían reflejar. Francisco, pensé, en tu amorosa humildad, ¿es que no hallara nada que pudiera agradarte? De pronto, un árbol dejó caer una de sus hojas, que se depositó frente a mí en el suelo. Luego otra que llegó meciéndose en la brisa hasta mis manos, que la recibieron sin querer. Luego otra y otra más, hasta que sentí que el árbol compasivo estaba dispuesto a entregarse por entero y desnudar sus ramas con tal de consolarme. Tanto era su amor que brotaron mis lágrimas como un manantial redentor y agradecido. Las hojas del árbol continuaron descendiendo generosas en una bendición inacabable. Entonces pude comprender y sonreí.
Y sorrieron conmigo los campos, las aves y los arroyos. La brisa se detuvo y ya no volvieron a caer más hojas. El regalo que produjo la sensibilidad de aquel árbol es el que ahora quiero ofrecerte. El amor de una sonrisa. Un obsequio humilde y efímero que puedes multiplicar y compartir sin miedo, como los panes y los peces, hasta que todos unidos a Jesús habitemos finalmente en el reino de Dios. Qué bello poema. La sonrisa es el regalo de Dios. La sonrisa es el mensaje de la fe. La sonrisa es el regalo que podemos dar a nuestro Papa Francisco, como dice el poeta. En realidad se trata de un mensaje profundo y verdadero. No hay nada que pueda comprarse como regalo para los demás, porque estos regalos que compramos a veces expresan vanidad, expresan transitoriedad, expresan un amor muy limitado. El amor que nace del corazón, en el signo este del árbol que se da y que este poeta recibe en sus manos temblorosas. Claro, en este tiempo de otoño, en este mes de octubre, las hojas de los árboles comienzan a caer y nos dan esa sensación de la sonrisa de Dios con nosotros, el Dios que se nos da, Jesucristo que se entrega, que se ofrece para entregar su vida por nosotros, de manera particular en el signo de la Eucaristía, en el que también este poeta ve reflejado en el árbol que derrama sus hojas. Así Cristo se derrama para nosotros, se entrega en el don de la Eucaristía. Y en el don de la sonrisa, esas hojas del árbol, dice, curaron sus heridas, consolaron sus penas, limpiaron sus lágrimas y, claro, le permitieron sonreír. La sonrisa es tan importante en un mundo que sufre tanto. Y por eso Cristo dice en el Evangelio, curen a los enfermos. Esta preocupación de curar a la gente. El Papa Francisco, en esta entrevista larga que le hicieron en la revista Razón y Fe, un compañero suyo, también jesuita, él cuando hablaba de la iglesia decía, la comparo con un hospital de campaña, a donde llegan los heridos de una guerra y los médicos y enfermeras tienen que acelerar el tratamiento, la emergencia. No se fijan en cosas secundarias, si es que el enfermo tiene colesterol o triglicéridos, sino se fijan en las heridas graves. También la iglesia hoy tiene que fijarse en las heridas graves de nuestro mundo para salir a curarlas, como dice Jesús en el Evangelio. Curen a los enfermos que haya y díganles, se acerca el reino de Dios a ustedes. Importante experiencia, que sin duda santas como Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, entendió perfectamente cuando ofreció su sufrimiento, su dolor, de una enfermedad tan desgastante, tan destructiva como la tuberculosis que desprendía sus pulmones. Ella ofreció este dolor enorme a Dios por las misiones, por aquellos que no creían, por aquellos alejados de Dios, por los pecadores, por los asesinos, por los criminales, a fin de que el Señor hablara a su corazón y pudieran transformar su vida, ensanchar sus sentimientos y convertirse a la experiencia misma de Dios. Qué importante don extraordinario que necesitamos transmitir a los demás con ese entusiasmo, con esa viveza, con esa transparencia de Teresita del Niño Jesús, que es sin duda el signo de esta experiencia de Dios tan esencial que nos pone en sus brazos como niños pequeños. El mismo Cristo lo dice en el Evangelio. Cuando le preguntan los apóstoles quién es el más grande en el reino de los cielos, Cristo responde, si no cambian ustedes, si no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más grande es un niño pequeño que ve que sus ángeles ven el rostro de Dios siempre. Ustedes, dice Cristo, conviértanse, háganse como niños, transparentes, quítense las vanidades, quítense los rencores, quítense las rencillas, los complejos, los temores,
como un niño en brazos de su padre o de su madre, se siente feliz, se siente vivo, se siente alegre, son la alegría del mundo. Cuidado, dice Cristo, con ofender, con despreciar a un pequeño, porque sus ángeles ven el rostro de Dios constantemente. Los ángeles son los enviados, los ángeles son los mediadores, los ángeles son los que nos transmiten esta alegría de Dios constantemente. Por eso la experiencia de los ángeles también es una experiencia del mes de octubre. El 2 de octubre celebramos a los santos ángeles custodios. Que el Papa pues Francisco se llene de gozo en este mes con la oración de la Iglesia, que intercede por él y que ofrece al Señor sus sacrificios, sus sufrimientos para la salvación del mundo, para la curación de nuestros hermanos, para que la sonrisa de Dios esté también en su rostro y la transmita a la Iglesia, a sus hermanos, al mundo entero, dándonos paz, dándonos esperanza, dándonos bendición. Como decía aquel famoso científico, la sonrisa no cuesta mucho menos que la electricidad e ilumina el rostro mucho más que un reflector potente. Que la sonrisa siempre ilumine nuestro rostro para que transmitamos la alegría de Dios a nuestros hermanos. Vuelvo enseguida con ustedes para continuar con la última parte de esta reflexión sobre la Iglesia en nuestro tiempo, en nuestro mes de octubre. Del costado de Cristo en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más en Somos Iglesia. Estamos de vuelta en Somos Iglesia con Monseñor Salvador Cisneros. Vuelvo con ustedes a este último segmento, a esta última reflexión sobre la Iglesia en nuestro tiempo. Y estaba comentando este mensaje de Jesús a los misioneros que les dice: curen a los enfermos, expulsen los demonios. En este mes pasado de septiembre, 3 personajes de nuestra Iglesia y de nuestro mundo hablaron para la humanidad y para la Iglesia acerca del futuro que buscan de paz y de justicia para curar la enfermedad de nuestros pueblos. Esos personajes son el presidente de Uruguay, que se llama José Mújica, el Papa Francisco, sin duda, el gran líder de la Iglesia en este momento, y el obispo mexicano Raúl Vera. Son llamadas de atención para que levantemos la cabeza y miremos nuestra realidad con esperanza. Y por eso vamos a recordar algunas frases de estos personajes. Impresiona en primer lugar la intervención del presidente Mújica hablando en la ONU, diciendo: tal vez nuestra primera tarea sea cuidar de la vida. Cargo inequívocamente con millones de compatriotas pobres. Cargo con las culturas originales aplastadas. Cargo con el deber de luchar por patria para todos. La política, la eterna madre del acontecer humano, quedó limitada a la economía y al mercado. Prometemos una vida de derroche y despilfarro, y en el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad con futuro. Qué importante es este mensaje de este presidente, de presidente Mújica, que sin duda pues es importantísimo, porque Uruguay es una nación sin duda con desafíos enormes. El Papa Francisco en una entrevista dijo: veo con claridad que la mayor urgencia que la Iglesia necesita hoy es la capacidad de curar heridas. Y de esta manera está evocando la misión de Jesús que encomendó a sus discípulos: curen a los enfermos y expulsen los demonios. Qué interesante que el Papa diga eso. La mayor urgencia de la Iglesia es la capacidad para curar heridas.
Sin duda la Iglesia está llamada a eso, a ser este hospital de emergencias, de campaña, que cure las heridas de la humanidad. Una humanidad pues ensangrentada, una humanidad dolorida. Nuestra misma patria hoy mismo se encuentra en esta circunstancia de emergencia humanitaria, de necesidad de alimentos, de cuidados sanitarios, de recuperación de las casas, habitación, de los muebles y enseres de nuestras familias, la necesidad de la educación de las nuevas generaciones, los desafíos de nuestro tiempo. El obispo Raúl Vera, también mexicano, obispo de Saltillo, habló de su ministerio como gran pasión por servir al desarrollo de mi patria y a los cambios del mundo. En esa vocación se siente iglesia para atravesar los muros de los templos y entender que en medio de los pobres, de los perseguidos, de la gente amenazada de muerte, es donde tiene que estar. ¿En dónde tiene que estar la iglesia? Allí en donde hay más necesidades. Más allá de los templos, en donde sin duda se encuentra el Evangelio, se encuentra la reunión de la iglesia, especialmente los domingos o en la Eucaristía, necesitamos acercarnos, como ya dice el Papa, a los pobres, a los perseguidos, a los amenazados de muerte. Servir al desarrollo de la patria y a los cambios del mundo. Amar la patria, estar atentos a estos cambios, orientarlos, promoverlos en beneficio de la humanidad. No solamente de las cosas materiales, no solamente son cambios tecnológicos o cambios de carácter económico. Se trata sobre todo de cambios humanos, de transformaciones que humanicen más a la humanidad. Sobran en la sociedad y en la iglesia profetas de calamidades que solo ven un futuro lleno de catástrofes y desgracias. Esa visión a veces tan negativa, tan pesimista, de todo lo malo, de todo lo negativo, de todo lo triste, de todo lo agresivo, que sin duda existe y está allí, pero tenemos que abrir los ojos a la esperanza. Según la fe cristiana, Dios no abandona nunca a la humanidad que hizo suya en la encarnación. En Jesucristo ha firmado una alianza nueva y definitiva de amistad en favor nuestro. Nuestro futuro ya es una gracia. Los cristianos seamos testigos de esta novedad, desconcertante pero esperanzadora. Dios con nosotros, el futuro en las manos de un Dios que nos ama y que nos ha salvado en Jesucristo de manera definitiva y absoluta. La confianza tiene que animarnos siempre. Estos pensadores que nos señalan la problemática de nuestro tiempo, al mismo tiempo nos señalan la esperanza y la confianza puesta en el Dios que da la vida. Por eso la iglesia tiene que ser la comunidad de la esperanza. El Papa Francisco lo ha dicho un sinnúmero de veces. No dejen que les arrebaten su esperanza. Mantengan viva la esperanza. O como ya decía el Papa Juan Pablo II, no tengan miedo de acercarse a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él encontrarán fuerza y valentía. En estos días estamos leyendo, también en la liturgia de cada día, textos de los últimos libros del Antiguo Testamento que nos relatan la vuelta, el regreso de los judíos del destierro forzado en los grandes imperios de aquella época, en Babilonia, en Asiria, en fin, en Persia, y cómo vuelven a su patria y la encuentran devastada. Y los profetas y los sacerdotes y los gobernantes, los líderes de aquella época, invitan al pueblo a la reconstrucción, a reconstruir el templo, a reconstruir la ciudad, a reconstruir la comunidad. Y hoy precisamente en el libro de Nehemías se nos dice que el sacerdote Esdras convocó a la comunidad de los judíos que habían regresado del destierro a escuchar la palabra de Dios. Y los levitas leían los textos bíblicos, los textos de las palabras, de los mandamientos, de la historia, de la alianza de Dios con el pueblo judío.
y les explicaban los contenidos de esos libros para que la gente lo entendiera. Y la gente lloraba, y la gente sentía esa emoción tan grande que sentimos cuando las palabras nos llegan al corazón. Y entonces el sacerdote les decía a las personas: no lloren, celebrar al Señor es nuestra fuerza, escuchar su palabra es nuestra alegría, celebren una fiesta, porque la palabra de Dios es una fiesta para nosotros. Vayan a su casa, beban bebidas dulces, coman alimentos sabrosos, compartan lo que tengan con los más pobres, porque Dios está con nosotros, porque su presencia es una presencia que nos salva. Qué interesante es esa experiencia. Por eso en el Salmo responsorial de la liturgia de hoy se dice una palabra fuerte: tu palabra, Señor, es nuestra fuerza. Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida. Qué importante es esta palabra de Dios. La palabra que da vida, la palabra que levanta, y que nosotros tenemos que cuidar y transmitir de manera inteligente, de manera sabia, de manera prudente, de manera sencilla, con la sencillez del Papa Francisco, ¿verdad? Que parece que está hablando entre camaradas en una reunión de familia, de amigos, expresando el mensaje de Dios así, para que lo escuchemos con alegría. Por eso tuvo tanto impacto ahí en Brasil, ¿verdad? Ante la multitud de jóvenes, por millones, ¿verdad? Allí en las playas brasileñas, escuchándolo con gran gozo. Porque son palabras sencillas, nada rebuscadas, nada complicadas. Son palabras de amigo, de amistad, de cercanía, de confianza, pero sobre todo de fe, de amor, de verdad y de vida. Ojalá que la iglesia tuviera esa sensibilidad. Esta iglesia que cambia, esta iglesia que se transforma, reconstruye mi iglesia, como le decía Jesús a Francisco de Asís, o como en el Antiguo Testamento, cuando los judíos vuelven del destierro y encuentran sus ciudades devastadas, comienzan este trabajo de reconstrucción a partir de la experiencia de ese mensaje de Dios tan importante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son la verdad. Conságranos en tu verdad, conságranos en tu amor. Importante experiencia que la iglesia tiene que valorar esencialmente. El Papa dice, los sermones tienen que empezar siempre con un mensaje fundamental. Dios nos ama, Dios nos salva. Más que la crítica, más que el regaño, más que el cuestionamiento, más que la exigencia, más que las condiciones, más que todo lo que a veces decimos, el mensaje tiene que ser de esperanza, de alegría, de paz y de confianza. Así la iglesia se renovará desde abajo, como decía Juan 23, volver a las fuentes, volver al Evangelio de Jesús, que comienza diciendo, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en la buena nueva. Dios está con nosotros, estamos invitados a confiar en Él, a renovar la vida junto con Él, estamos invitados a creer en la buena nueva, a pensar que hay buenas noticias para la paz del mundo, para la justicia, para la libertad, para la dignidad, para el amor humano. Que Dios nos bendiga y nos fortalezca. Que pasen buenos días. Somos Iglesia. Esta fue una producción de Koinonia Radio para la Arquidiócesis de Tijuana, con Monseñor Salvador Cisneros. Gracias por tu sintonía y escúchanos la próxima semana a esta misma hora. Dios les bendiga.